Bien, pues en la tutoría de hoy lo que vamos a hacer es hacer un repaso muy rápido del concepto de recopilación de información y luego pasaremos a hacer unas prácticas de reconocimiento, de recopilación de información utilizando pues GUIs y DNS. Entonces, si recordáis, en las EVE Kill Chains o bueno, en otras cadenas de muertes cibernéticas, aparte de la de Lockheed Martin, la primera fase de un ataque suele ser el de reconocimiento. La idea de reconocimiento es recopilar información del objetivo. Si vais a la matriz Mitre, hay una sección dedicada a la táctica de reconocimiento con distintas técnicas. Cualquier tipo de metodología de análisis de penetración siempre vais a encontrar que la primera etapa, en la parte ya del assessment, es decir, en la parte ya de auditoría propiamente dicha, sería la de recopilación de información. ¿Vale? Aquí tenéis 4 modelos distintos y en todas aparece pues eso, una exploración, seguimiento del rastro, information gathering, recopilación de información. Bueno, el objetivo de recopilar información de esa primera etapa es recopilar toda la información posible sobre el objetivo. Es decir, actividades de la empresa, ubicaciones, compañías relacionadas con la empresa, con la que tienen tratos comerciales, información acerca de empleados, es decir, nombre, apellidos de los empleados, qué tarea desempeña, detalles incluso personales, teléfonos de contacto, dirección, nombre de la pareja, de los hijos, mascota, fecha de nacimiento, aficiones o también cosas más técnicas como puede ser certificaciones o formación que tiene. Descubrir la presencia de la empresa en la web, es decir, qué dominios, dónde tiene alojadas las páginas web, qué direcciones de correo electrónico hay asociadas a esa organización y luego aspectos pues más técnicos, pues direcciones de los servidores DNS, de correos electrónicos, etc. Y incluso si se pudiese llegar a adivinar pues la topología de la red, qué tecnologías se emplean, etcétera, etcétera. Bueno, esto que suena así a lo mejor un poco extraño o difícil de encontrar, a día de hoy es relativamente sencillo encontrar información para responder a muchas de estas preguntas. Algunas, como vamos a ver con el JUIS y el DNS, están ahí, son pilares del funcionamiento de Internet, con lo cual poco o nada se puede hacer para impedirla, el descubrir esa información. Y luego hay otras, como puede ser información de los trabajadores, que es relativamente sencillo a día de hoy descubrir mucha de esta información que os pongo aquí. Es tan sencillo como que muchos trabajadores tienen una cuenta de LinkedIn en la que ellos van poniendo información de su trabajo o de formaciones que tienen, certificaciones que van adquiriendo o puestos de trabajo específicos que están desempeñando. Es decir, algo tan sencillo como, pues me acabo de certificar en Cisco, pues eso, en alguna tecnología concreta de Cisco o en Fortinet o lo que sea. Bien, pues es muy probable que si tú estás formándote y certificándote en una tecnología es porque tu empresa quiere que tú domines esa tecnología. Y eso ya te puede dar una idea de qué tecnología está utilizando esa organización. La idea de recopilar información personal de empleados, información personal que en muchos casos es el mismo el que la proporciona en Internet, es para poder llegar a tener un perfil y, por ejemplo, poder llegar a crear diccionarios personalizados para ataques de contraseñas. O, llegado el caso, pues contactar con él para, bueno, pues un tema de ingeniería social, obtener información o conseguir un acceso. A la hora de recopilar esta información sobre la infraestructura de la organización o sobre las personas, bueno, depende del tipo de auditoría que estéis realizando, os podéis encontrar con auditorías de caja blanca, negra y amarilla, como se veía en el primer tema del curso. Básicamente la diferencia entre estas auditorías es la cantidad de información que ya me proporciona la empresa a la que estoy auditando. Cuanta más información me proporcione, menos tiempo tengo que dedicar a esta primera fase de recopilación de información, más barato va a salir la auditoría seguramente, porque yo voy a perder menos tiempo y voy a tener información
fiable en muchos casos y voy a poder ir a tiro fijo a donde me interesa. En función de la información que está ahí recopilando, pues se simula lo que sería un insider de tipo administrador, o que sería una white box. Me dan toda la información de la organización que yo quiero, y eso, ¿quién tiene esa información? Los administradores. Una grey box sería como simular un ataque interno de alguien que sí tiene cierta información pero que no la tiene entera, es decir, sería como un trabajador pero que no tiene todos los privilegios. Y la black box sería ausencia total de información, que sería simular un ataque por parte de un outsider, de una persona externa, ajena completamente a la empresa, que parte prácticamente de cero y que tiene que recopilar toda esa información. Es lo que os pongo por aquí. A la hora de recopilar la información, ¿de dónde se recopila principalmente información? De Internet. Y ya veremos la próxima semana que una de las fuentes número uno de recopilación de información para una auditoría son los buscadores. Cuando nosotros no tenemos alguna información o tenemos dudas, oye, ¿dónde puedo comer en Santiago de Compostela, cerca del centro, bueno, bonito, barato? Google, o Bing, o el que vosotros utilicéis. Bien, pues estos buscadores también van a permitir localizar mucha de esta información. Luego veremos también de que hay buscadores específicos. Hoy veremos algún buscador específico que está centrado en un tema muy concreto. A la hora de buscar información se trabaja con dos técnicas: la recopilación de información pasiva y la activa. La diferencia está en si yo, al recopilar esa información, toqueteo la infraestructura de mi objetivo, con lo cual yo dejaría huellas. Es decir, si yo, para descubrir nombres de dominio, lanzo un ataque de fuerza bruta contra los servidores DNS de la organización, voy a dejar huellas, voy a dejar un rastro. La organización va a saber que alguien está haciendo una actividad de recolección de información. En cambio, la búsqueda de información pasiva es que yo no toco la organización. Yo recopilo información, pero yo no dejo ninguna huella en los servicios de la organización, en los registros. ¿Vale? Entonces, pasivo, yo no dejo rastros, y ahí normalmente pues utilizo motores de búsqueda como Google, Bing. Yo hablo con Google, no hablo con la empresa X. Puedo buscar información de nombres de dominio o de bloques de direcciones IP usando bases de datos públicas de Internet. Yo no toco la organización X de momento, con lo cual la organización X no sabe que yo estoy recopilando información. Se puede buscar información en foros, en bases de datos de spam, se puede buscar información en redes sociales como puede ser LinkedIn, o incluso foros técnicos donde sus trabajadores pues ponen consultas, y hay trabajadores pues que utilizan correos de la organización, ¿vale? Incluso plantean en los más despistados dudas reales de la organización porque no les funciona algo, sin anonimizar esa información. Incluso ponen direcciones IP de la organización o nombres de usuarios reales de la organización, ¿vale? También se puede llegar a recopilar documentos de la organización y analizar sus metadatos una vez descargados. Ahí uno puede decir, bueno, Manuel, pero estás tocando a la organización porque te has descargado documentos. Sí, pero imaginad que vosotros os habéis descargado un documento que está publicado en la página web de la organización. Un documento de Word, un PDF o yo qué sé, una imagen, o incluso habéis enviado un correo electrónico preguntando información y os responde. Bueno, eso entra dentro del uso normal. Es decir, yo pongo un documento en Internet para que la gente, un folleto con información de mi empresa, lo normal es que la gente se lo descargue. Eso no va a llamar la atención. Llamaría la atención si yo hago un ataque de fuerza bruta buscando documentos de la web, ¿no? Pero si yo me bajo uno público no llama la atención. Y una vez descargado, yo puedo coger y analizar los metadatos. Los metadatos es información sobre los datos. Pues por ejemplo, lo típico de un documento PDF, pues miro sus propiedades y veo qué software ha generado este PDF. Eso me puede revelar qué software está utilizando la organización. Incluso en los metadatos, en algunos documentos se guarda pues el nombre del usuario que ha creado ese documento.
o incluso se llegan a guardar información como en qué impresoras se ha impreso ese documento, o si utilizaba dentro del documento pues algún recurso compartido, pues algún software llegaba incluso a guardar registros de la carpeta compartida de donde se insertó ese documento, con lo cual yo podría llegar a descubrir el direccionamiento interno de una organización. En el activo sí ya hay un contacto, hay una interacción directa con la infraestructura de la organización. Es decir, yo me pongo a enumerar cuentas de usuarios, es decir, contacto con el servidor de correo electrónico y digo, oye, hay una cuenta que se llama admin, y hay una cuenta que se llama postmaster, y hay una cuenta que se llama Manuel, y hay una cuenta que se llama Manuel González, y ahí voy probando. Todo eso va dejando registros. Puedo hacer consultas DNS. Oye, ¿qué nombres utiliza para los PCs tu organización? Digo, existe PC1, y PC2, y PC3, y existe DC de controlador de dominio 1 y controlador de dominio 2, y existe mail 1, y existe mail 2, y existe FTP, y existe backup. Entonces yo voy preguntando. Si acierto, tengo una respuesta. Si fallo, porque no existe ese nombre, tengo otra. Yo interactúo directamente con la infraestructura de organización y eso deja registros. Evidentemente, si la organización no lo revisa, mi actividad pasa desapercibida, pero si lo revisa y lo está monitorizando, va a descubrir que hay alguien pues, que está haciendo preguntas anormales. Se puede llegar también a descargar todo un sitio web entero para analizar luego con calma el código, el código fuente de las páginas. En algún tipo de auditoría incluso llega a haber intrusiones físicas. Se accede directamente a las sedes de la organización, o se recopila, por ejemplo, lo que es la basura. O sea, se llega a recoger la basura y se llega a analizar la basura por si hubiese información interesante, ¿vale? De ahí, esto lo veréis en normativa, que hay servicios de destrucción de documentación, porque no interesa que esos documentos se tiren a la basura directamente, incluso por una violación ya de protección de datos, sino que se tienen que destruir siguiendo pues unos determinados procedimientos, con destructoras de CDs, de dispositivos físicos, USBs o lo que sea, o si es papel, pues trituradoras, y dentro de las trituradoras con distinto tipo de nivel de destrucción. Las más barateras son las que te destruyen el documento en tiras horizontales, y luego hay otras que ya te machacan todo y te lo destruyen en cuadraditos pequeñitos que es prácticamente imposible reconstruirlo, ¿vale? Pero, como digo, pasivo, no hay interacción directa con la organización, o si la hay, es como la que tendría un usuario normal, y la activa sí ya hay una interacción más fuerte. Bueno, una de las cosas que la organización no puede hacer nada, porque esto es información pública, es el tema de JUIS, y de aquí se puede sacar información muy interesante. Bueno, JUIS es el nombre de un protocolo, de un servicio de Internet, que permite consultar bases de datos con información acerca de dominios, mundo-r.com, cisco.com, elpaís.com, y también de direcciones IP. Bueno, yo voy a poder obtener información de quién es el propietario de un dominio, cuándo ha sido creado ese dominio, incluso teléfono de contacto de esa organización, nombres de algún trabajador de esa organización propietaria del dominio, sedes de esa organización que ha contratado el dominio. Yo de ahí voy sacando información. Del tema de direcciones IP exactamente igual. Yo pregunto por una dirección IP y voy a obtener información de a qué red pertenece esa dirección IP, a qué organización está asignada esa dirección IP, nombres de trabajadores, teléfonos, correos electrónicos, sedes, etc. Bueno, siempre que se registra un dominio, se compra un dominio en Internet, hay que guardar cierta información. Esa información se publica en JUIS. Siempre que se asigna una dirección IP pública, esa información se guarda en una base de datos JUIS. Pensad que las direcciones IP públicas son direcciones IP limitadas en número, que hay organismos, estos que os puse aquí en el dibujo de los apuntes, que son los registros regionales de Internet, que guardan información de qué rangos de direcciones IP están asignados por continente, y dentro de cada continente a qué organización se le ha permitido usar esas direcciones IP públicas.
Toda esa información está recogida y además está pública en Internet, que se puede consultar directamente con un comando, que es el que vamos a utilizar nosotros en primer lugar, pero también luego hay servicios online ya especializados vía web que me permiten acceder de una forma, bueno, menos técnica, porque sería a través de un navegador, a esa información, por ejemplo como who.is o viewdns.info. Os muestro un ejemplo de salida de Whois. Esto era información pública, os hablo, esto ya tiene unos años. Vais a ver que por abuso la información que hay a día de hoy en Whois se ha ido reduciendo, se ha ido restringiendo, ¿vale? Esto os habla a lo mejor pues del año 2010, 2013 o 2015. Tú preguntabas por un nombre de dominio, en este caso Mundo-R, me aparecía toda esta información, ¿vale? Es decir, fijaros, nombre de un trabajador, dirección de correo electrónico, sede de la empresa, calle Real A Coruña, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, tu organización no es menos segura porque esta información esté pública, pero le estás dando información a los malos para poder aprovecharla el día de mañana, pues por ejemplo con ataques de ingeniería social, enviando correos electrónicos personalizados a esta persona, o directamente, ya un poco chiste, pues esto se abusó mucho también para algo que sufrimos, como son las llamadas de spam telefónico. ¿Por qué? Porque aquí aparece un número de teléfono, ¿vale? Esto era información pública que se podía recopilar de una forma más o menos automatizada, y entonces la gente que le interesaba correos electrónicos para spam, ¿de dónde sacaba correos? De aquí. La gente que quiere hacer llamadas telefónicas, ¿de dónde saca números de teléfono? Pues en su día lo podía sacar de aquí. Vale, esto a día de hoy está muy ya restringido. Os voy a poner un par de ejemplos para que veáis la diferencia. Vale, y aquí, ¿qué pasa? Bien, el comando es el comando Whois, ¿vale? En Kali ya lo tenéis preinstalado. En otras distribuciones de Linux, como Ubuntu, por defecto no suele venir, o en Debian. Entonces lo que tenéis que hacer es simplemente sudo apt install o apt-get install Whois, y ahí ya os instala un comando Whois. Bueno, hay distintos comandos Whois, algunos tienen más o menos funcionalidades, este es el típico. En Windows también existe el comando Whois. Si no viene instalado directamente, lo que tenéis es que recurrir pues a una utilidad de sysinternals, ¿vale? Esta suite de mini aplicaciones que en su día, pues bueno, crearon por ahí un par de personas y que terminó comprando Microsoft, me parece. El funcionamiento es el mismo y vais a ver que es muy sencillo. Simplemente es Whois, y ahora comparar la salida que yo tenía de antes, de hace unos años, con la que me proporciona ahora. Si lo doy a Whois, bien, pues fijaros, bueno, me está dando aquí demasiada poca información. Vale, con Whois-H obtengo más información. Comparad. Luego os lo vuelvo a poner para que lo veáis, lo que me salía antes y lo que me sale ahora. Os lo vuelvo a poner aquí. ¿Qué información interesante me da Whois? Vale, pues aquí me da información de la empresa, para empezar, que se ha encargado del registro oficial del dominio. Tú, para comprar un dominio y registrarlo, tienes que recurrir a un tercero autorizado. Pues aquí me dice qué empresa se ha utilizado para registrar ese dominio, cuándo se creó el dominio y cuándo se han hecho cambios en la información Whois y cuándo expira el dominio. Se supone que en esta fecha del 2025 el dominio mundo-r.com deja de ser propiedad de esta organización que lo ha comprado. Si queda libre, vosotros lo podréis comprar, ¿vale? Bueno, por aquí qué servidores DNS está utilizando el dominio, de esto hablaremos un poco más tarde. Y ahora aquí llega la información, ¿vale? Información del registrante.
es decir, de la empresa que ha comprado el dominio. Pues aquí comparad lo que había antes con lo que hay ahora. Lo que había antes está capado. Es decir, ahora, y ya lo pone aquí, GDPR. Es decir, esto es por el Reglamento General de Protección de Datos. Sabéis que en Europa está muy sensible el tema de la protección de datos y la privacidad, y la Unión Europea consideró que la base de datos JUIS viola el Reglamento General de Protección de Datos, con lo cual se ha obligado a las empresas a ocultar mucha de esta información. Antes de la ocultación por el Reglamento General de Protección de Datos, ya había empresas que ocultaban esta información, alguna de forma gratuita, era un servicio que le proporcionaba al cliente, y otras previo pago. El cliente que compraba un dominio, lo que hacía era pagar un plus por registrar el dominio y además anonimizar esa información de JUIS, procurando que nadie supiese la información del propietario real. Y ya veis, pues eso, no me aparecen nombres de empresas ni nombres de usuario, ya no tengo sedes, la dirección física de alguna sede de la organización, solamente aquí me dice estás en Coruña, España, no me aparecen teléfonos, no me aparecen faxes. Bien, aquí me aparece un correo electrónico que ya veis que es un correo que no vale para nada, etcétera. Un ejemplo de dominio, bueno, lo mismo para información de contacto administrativo o contacto técnico. Antes del RGPD, esto sí tenía información, salvo que se pagase por ese servicio, ahora está oculta. Puedo hacer un JUIS del dominio este que os ponía en los ejemplos de megacorpone.com, y aquí sí hay información, ¿vale? Este dominio seguramente pertenece a una organización de un país que no está limitado al Reglamento de Protección de Datos, con lo cual pues no hay obligación de ocultar esa información, y en este caso pues esta organización no ha pagado por el servicio de anonimización. Tenemos aquí información del registrador, ¿no? Pero luego aquí lo interesante es información del registrante, es decir, la organización que ha comprado el dominio. Pues aquí me sale un nombre, me sale el nombre de la organización, me sale por aquí información de una sede física, me sale por aquí un teléfono, en este caso no hay faxes, me sale un correo electrónico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los datos del registrante de contacto administrativo y contacto técnico en este caso coinciden, pero pueden ser distintos, pueden ser personas distintas. ¿Qué podría un atacante a partir de aquí? Bien, pues recopilar información e irla guardando para luego investigar más. Pues tengo un nombre, pues a partir de este nombre yo luego puedo, como vamos a ver el próximo día, ir a internet y buscar pues por este nombre. Y este tío existe. ¿Y quién es? Y tiene LinkedIn, y tiene redes sociales, y participa en foros. ¿Le consigo descubrir su cuenta de correo electrónico? Pues una vez que consiga su cuenta de correo electrónico, busco más información, a ver si utilizo esa cuenta de correo electrónico en algún lado. La cuenta de correo electrónico normalmente está asociada a una cuenta de usuario en servicios, ¿no? Imagínate, alan.growfield@megacorpone.com. Bueno, pues ese alan.growfield del correo electrónico a veces se utiliza como cuenta de usuario. Pues hay motores de búsqueda que me permiten localizar servicios online en internet donde esa cuenta de usuario está dada de alta. Pues puedo saber si tiene cuenta en Facebook, en Instagram, en GitLab, en GitHub, o si, por ejemplo, pues juega juegos online en Steam, ¿vale? Y ahí voy perfilando a ese trabajador, ¿de acuerdo? Bien, el JUIS no solamente está limitado a nombres de dominio. Yo puedo hacer búsquedas de JUIS por IPs. A ver si me acuerdo. Bueno, da igual, una cualquiera. 82, 56, 37, 15, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí hago un JUIS, pregunto por una dirección IP,
y aquí me sale información. Me dice a qué red pertenece esa dirección IP, el nombre de esa red, quién es la organización a la que se le ha permitido usar esa dirección IP, y luego, pues bueno, aquí aparece cierta información. Pues fijaros, bueno, esto seguramente ya lo han puesto así a propósito para no revelar la información de una persona. Me sale aquí una ubicación geográfica, bueno, cierta información, ¿vale? Me sale la S-Number, el número de red. Bien, aquí alguien puede decir, Manuel, aquí hay una cosa que choca un poco, que llama la atención, y es que Mundo-R es un dominio de Europa, regido por el Reglamento de Protección de Datos, y esta IP pertenece a una organización italiana, cuando Italia también es un país restringido por la Ley de Protección de Datos. Eso es una normativa europea. Todos los europeos estamos protegidos por ella, ¿vale? Bien, y aquí entra una cosa que para mí particularmente roza el absurdo. Es una pirueta de estas legales, porque yo no le encuentro otra explicación. Al parecer, el juiz de los dominios sí viola la Ley de Protección de Datos, pero el juiz de las direcciones IP, pues en su día lo investigaron, hicieron consultas, patatín patatán, y legalmente no viola el Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, a mí me suena un poco extraño eso, ¿vale? Es meter con calzador algo, porque fijaros, en el ejemplo que os puse en el tema de teoría del juiz de esta dirección IP es una dirección IP asignada a Telefónica España. Si yo hago un juiz de esta dirección IP, pues bueno, me sale información. Vale, es verdad que aquí no me aparece ningún nombre, en otras pues sí aparece algún nombre, alguna dirección de contacto. Los correos electrónicos que han puesto aquí pues no están asociados a personas, pero bueno, habrá organizaciones donde el correo electrónico no es uno genérico, sino es de una persona. Y desde el punto de vista del atacante, digo, bueno, pues a lo mejor no consigo información de personas, pero consigo ubicaciones geográficas de sedes, correos electrónicos, bueno, información que me puede llegar a valer, ¿de acuerdo? Bien, e incluso bloques de red. De esto en unos minutos hacemos unas pequeñas prácticas. ¿Qué contramedidas se pueden utilizar para proteger nuestra información del juiz? Bueno, pues las que os puse en los apuntes. Hay varias medidas. Está, por ejemplo, bueno, las más evidentes, ¿no? En vez de para roles de personas poner, en vez de para roles poner nombres de personas, poner nombres genéricos o directamente el nombre de la empresa. Pues en vez de poner Manuel González, pues pongo Postmaster o Juizmaster, lo que os dé la gana, ¿no? No proporcionar nombres de personas, que eso le va a permitir al atacante seguir tirando del hilo. A la hora de las direcciones de correo electrónico que se ponen aquí en los contactos técnicos, administrativos o de abuso, hacer pues como hizo aquí Telefónica, poner una cuenta genérica, o lo que puso antes el Megacorpone ¿no? Que puso aquí pues una dirección de correo bastante extraña. ¿Por qué utilizar cuentas de correo genéricas, es decir, no asociadas a una persona? E incluso utilizar el mismo truco que con el teléfono que vamos a ver ahora, es decir, reservar una dirección de correo electrónico que únicamente se publica en el juiz. Y lo mismo con los números de teléfono. Si la empresa se lo puede permitir, poner como teléfono de contacto un teléfono que únicamente se hace público en las bases de datos juiz. ¿Por qué utilizar un correo o un teléfono que únicamente se publicita en internet en la base de datos juiz? Fácil, porque si te llega un correo electrónico o una llamada a ese número o a esa dirección de email, sabes de dónde se ha obtenido esa información, lo cual no es normal. La gente normal no conoce la existencia de las bases de datos juiz y menos las utiliza, ¿vale?
Y por supuesto, si estáis en Europa, aprovecharse del reglamento de protección de datos o pagar por el servicio ese de anonimización, que normalmente cuando ya contratáis un dominio, la empresa de gestión de compra del dominio ya os lo oferta, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con los dominios .es? Vale, pues os vais a llevar una pequeña sorpresa. Bueno, yo lo voy a hacer con Xunta, pero podéis hacerlo con cualquier dominio, pues yo que sé, pues Decathlon. No sé si existe, pero os fijáis, la base de datos JUIS, cuando vosotros consultáis por dominios de España, os dice tururú, yo no la tengo, vete por aquí. Vale, bueno, en España los dominios están controlados por un organismo, una entidad público-privada. Esto cambia cada cierto tiempo. Si tienen la manía de cambiar la URL y el aspecto de la página web. Yo accedí por www.nic.es y me ha redirigido, pues os fijáis, a dominios.es, que era lo que me ponía el JUIS, ¿no? Pues me hablaba de www.dominios.es, bueno, pues nic.es, que era la entrada antigua, me ha redirigido aquí. Bueno, y aquí es muy fácil, simplemente pongo Xunta o el dominio que vosotros tengáis como objetivo para hacer auditoría o si queréis comprar un dominio, ¿vale? Yo digo, vale, compruébame si Xunta está libre, ¿de acuerdo? Vale, en este caso red.es, nic.es, fijaros que aquí me volvió a cambiar la URL, bueno, dominios.es, me dice el dominio por el que tú preguntabas está ocupado, está registrado, ya me pone aquí una crucecita, y de regalo me proporciona otros nombres de dominio parecidos, xunta.com.es, xunta.org.es, que está ocupado, pero luego tengo por aquí otros que están libres. Quiero acceder a la información de bases de este dominio, a la información de JUIS. Bueno, pues yo iría aquí a View Data, tiene aquí unos captchas que bueno, son un poco infernales, a veces es un poco complicado el rollo este de verificar, porque sobre todo si lo hacéis muchas veces. Bien, y aquí me sale. ¿Qué problema tengo? Bueno, pues que está bastante anonimizado, la información está muy oculta. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, esto es conocido de que los adversarios buscan información por aquí. Entonces lo que hacen es minimizar la información pública. Básicamente te dicen dominio xunta.es, esto ya lo sabía porque fui yo el que pregunté, me dice por aquí que pertenece a la Xunta de Galicia. Bien, esta información también se puede conseguir en cualquier momento, cuando expira, cuando fue registrado por primera vez, quién fue la organización a través de la cual este organismo registró el dominio, pues Accents, y poco más. Por aquí vais a ver que ya está completamente anonimizado. Bueno, lanzamos la caña y pescamos poco. Esta información sí es interesante y ya voy a fijarme en ella. En las bases de datos JUIS, cuando vosotros hacéis una consulta de un dominio, aparte de la información de contacto de técnicos, administradores o de facturación, lo que sea, siempre aparece información de los servidores DNS encargados de ese dominio, y esto es obligatorio. Cuando tú registras un dominio, mínimo te obligan a tener 2 servidores DNS para que cuando la gente haga consultas, oye, ¿cuál es la IP de www.eldominioDeManuel.com? haya alguien que le responda. Con lo cual, a partir del JUIS, aunque esta información se puede sacar de otro lado, ya descubro más cositas del dominio, ya sé sus servidores DNS. Y esto me lo da también, en este caso, nic.es, ¿no? Los dominios españoles. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que aquí viendo... Bueno, aquí me sale un nombre. Aquí viendo el dominio y viendo los nombres de los servidores DNS puedo llegar a una conclusión casi segura,
y es que esta organización está utilizando servicios externos, es decir, que ha externalizado la gestión del DNS, en este caso, pues será Akamai o otra organización, ¿vale? Bueno, interesante, pero algo que os voy a insistir mucho: tenéis que ser observadores y no siempre quedaros con la primera información que obtenéis, porque a lo mejor si miráis con otros ojos obtenéis más información. Yo estaba buscando Xunta.es como ejemplo y Red.es me dice, bueno, la información del dominio que buscabas está aquí, pero hay otros dominios que tienen Xunta. Bueno, pues no pierdo nada por tirar la caña a ver si pesco algo más. Xunta.com.es está registrado. ¿Y quién lo registró? Bien, pues sorpresa, sorpresa, lo tiene registrado también la misma organización. Esto es habitual. Tu organización tiene un dominio principal y no te interesa que otra gente compre dominios parecidos para usurpar tu identidad o para hacerte la competencia o recibir tráfico que originalmente iba a ir para ti, pero que por nombre parecido pues va para ese dominio que no es tuyo. Entonces es muy habitual que organizaciones compren dominios pues cuya escritura es bastante parecida, ¿no? Bien, pues aquí es de Xunta de Galicia. No, si os fijáis, este se compró años más tarde. El otro era del 94 y este se registró por primera vez en el 2010. Esto ya os digo, seguramente es porque no interesaba a esta organización que alguien pudiese utilizar un nombre muy parecido, ¿no? Vale, bueno, contactos por aquí, esto estará anonimizado. Mira, aparece esta persona que es el encargado de la informática de la Xunta, que es información también, bueno, que está pública, cualquiera lo puede encontrar en un periódico. Pero aquí me aparece una cosa distinta y muy interesante. ¿Os fijáis? Cuando se registró este dominio, se dijo los servidores que gestionaban xunta.com.es es este, NS1 Xunta, que tiene esta IP, y NS2 Xunta, que tiene esta IP. Aquí la cosa empieza a cambiar, ¿os fijáis? Esto será Akamai.net o lo que sea, una organización externa, pero aquí, ojito, esto tiene pinta de que son máquinas que gestiona esta organización. Y además me proporciona como dato la dirección IP. Vale. Entonces, si yo no llego a parar en un minuto y mirar esto, pues no descubriría estos datos, que son interesantes y que me van a permitir sacar un pelín más de información, ¿vale? Pensad que yo partí de un nombre, Xunta.es, y ahora ya tengo varias cosas. Tengo varios servidores, probablemente externos, me aparece por ahí un nombre de una persona, y ahora aquí tengo otros 2 servidores DNS y 2 direcciones IP. Bueno, pues vamos a seguir tirando del hilo. Tengo esta IP, ¿no? Que veis que son consecutivas. Bueno, pues voy a por la primera o la segunda, me da igual. Digo, vale, ¿cómo consigo información de esta IP? Juiz. Hago juiz de esta dirección IP. Enter. Uy, aquí la película cambia. Primera información interesante. Esta dirección IP pública está asignada a esta red. Ya no conozco una dirección IP de la organización. Estoy conociendo un rango de IPs. Y todas estas IPs están asignadas a una organización, Xunta de Galicia, que está en Galicia, España, y tiene sede en Santiago de Compostela. Me aparece el nombre de otra persona. Bueno, este nombre también es público. Era la encargada de Antega. Esto seguramente no han actualizado la base de datos JUIS. Me están dando una dirección física, el edificio administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela. Vale, esto para un gallego probablemente no resulte nada extraño. Sabemos dónde está la sede del gobierno autonómico. Para un tío que vive en Bielorrusia, pues no tiene por qué saber la existencia de este edificio administrativo ni dónde está ubicado. ¿Vale? Cogiendo estos 2 datos y una consulta rápida en Google Maps o en Google Earth y ya tengo localizado el edificio. Ya sé dónde está.
¿vale? Además me aparece por aquí información pues de otra persona, un trabajador de otra empresa. Empezamos a hilar, bueno, pues será un ente que subcontrata servicios a esta organización. R. Bien, ya tengo un nombre de una persona de esta organización e incluso tengo teléfonos de contacto. De saber un nombre, ya sé varios nombres de personas más o menos implicadas con esta organización, sé ubicaciones físicas, tengo números de teléfono, bueno, empiezo a saber cositas, ¿no? Estos son de la Xunta y estos probablemente sean de esta empresa, ¿vale? Y además ya no tengo una IP, es que tengo un rango de IPs. Tengo todas estas IPs. Y además me están diciendo que a la hora de enrutar tráfico hacia estos equipos, hasta este equipo, el 771, se está utilizando esta ruta. Bueno, pues podemos seguir tirando del hilo. Lo que voy a hacer ahora tiene que ver más con conceptos de redes. Entonces, bueno, yo os lo enseño por si alguno no lo conocía. Esto lo voy a dividir en dos. Hay un programilla, yo no lo tengo instalado aquí, lo voy a instalar ahora, os lo enseño. Esto también hay en internet, ¿vale? El programilla es IPCalc. Esta es una calculadora de redes. Ya os digo que hay también versión web. Esta es muy sencilla, roza lo lamentable, pero a mí me funciona, ¿vale? Es muy sencilla porque simplemente le pones IPCalc, la dirección IP o de la red que te interesa y la máscara que te interesa, y te destripa. Esto es lo que hacías en primero de redes, ¿no? Por lo menos en ASIR. Te lo pasa a binario y luego te dice, vale, pues esa dirección IP pertenece a esta dirección de red, esta es la primera dirección IP asignable a host, esta es la última que se puede asignar a equipos, esta es la dirección de broadcast y hay 8190 equipos. Entonces, ojito, empecé con una IP, he descubierto 8190 direcciones IP asignadas a esta organización, ¿vale? Se me ha abierto 8190 posibilidades, en principio, de sistemas accesibles desde internet con los que yo voy a poder hablar. Evidentemente estamos en la primera fase, recolección de información. Luego va a haber una segunda fase que es con la información más o menos en bruto que recopilamos de esta primera fase, yo voy a ir afinando. No tiene por qué haber 8190 equipos funcionando accesibles desde internet de esta organización. A lo mejor le han reservado 8190 IPs y bueno, pues ellos utilizan X direcciones IP, o hay direcciones IP que se utilizan para permitir la salida al exterior a equipos internos y no permiten el acceso desde el exterior, ¿vale? El NAT que tenéis en casa, por ejemplo, pero para esta organización grande. Bueno, pero fijaros, empecé bueno, pues de no saber nada a saber un montón. Bueno, más cosillas que yo puedo hacer por ahí. Esta información que me proporciona Juiz me está hablando de un bloque de direcciones de red y yo sé la primera IP y sé la última IP de ese rango. Y si pregunto por las direcciones IP anteriores y posteriores, a lo mejor suena la campana y resulta que descubro más redes de esta organización. Por ejemplo, a ver, os lo voy a hacer antes para que lo veáis. Bueno, esto es a base de prueba y error, ¿vale? Este concepto de ruta, esto yo os digo que es concepto de redes, simplemente que os suene. Vosotros seguramente en redes visteis lo que son las subredes, es decir, yo tengo una dirección de red de clase A, B o C y la troceo en trocitos pequeñitos y creo redes pequeñitas. A la hora de enrutar el tráfico en internet se habla muchas veces de
direcciones de red superredes, es decir, redes distintas las referencio con una única entrada. Esto se hace mucho en los routers porque para enrutar el tráfico a varias redes distintas, imaginar, tengo 4 redes diferentes a las que le tengo que enviar paquetes y eso los routers es de lo que se encargan. Eso implicaría tener 4 rutas en la tabla de rutas del router y cada paquete se tiene que procesar al menos 4 veces. Si yo consigo representar esas 4 redes con un único número, los paquetes se procesan con una única regla. Eso acelera muchísimo el tráfico en internet. Bueno, realmente esto es una dirección de subred, y haciendo pruebas de estirando la máscara para descubrir sus redes pequeñitas, bueno, pues yo por ejemplo haciendo pruebas digo, bueno, pues con máscara /21 me salen por aquí 4 redes que todas pertenecen más o menos a la organización de la Xunta, porque empiezan por la que me salía aquí, por la 64.0 y llegan hasta la 95.255. ¿Qué pasa si yo cojo una dirección anterior a esta? Pues por ejemplo la 85 91 pues 63 punto, pues lo que sé, 250. Pregunto por ese IP y digo, vale, pues esto no pertenece a la Xunta, pertenece a otra organización, pero pudiese haber ocurrido que esta organización tuviese más de un bloque de direcciones IP asignadas, con lo cual yo busco en el bloque anterior, que aquí no me sale nada, y también voy a buscar en el bloque último, pues juiz 85 91, pues por ejemplo 96.1, y aquí tampoco me sale, esto me sale de Rusia. Bueno, vale, no descubrí nada más, pero de momento yo lo que tengo pues es 8.190 direcciones, vale, que no está nada mal. Esta misma información la podrías haber obtenido usando juiz, y también a veces sale, lo que pasa es que lo que vamos a ver ahora, uno dice, Manuel, lo que me enseñaste es una basura comparado con esto, que esto es una maravilla, pero vais a ver que tampoco es tanta maravilla. Os explico por qué. Yo puedo hacer una búsqueda por el bloque de direcciones IP y por el número de la red, el AS number. Yo busco en Google y hay páginas web que la información que yo extraigo de juiz, ellos ya la han extraído por su cuenta y me la ponen en formato web e incluso enriquecido. Vale, pues por ejemplo ipinfo.io. Bueno, pues me dice por aquí que esta IP o este rango de IPs están asignadas a España, dominio xunta.gal, era xunta.es, pero xunta.gal pertenece a la misma organización. Fijaros, otro dato nuevo. Evidentemente los gallegos esto lo sabemos, un ruso no, ¿vale? Y aquí me proporciona la información del juiz y fijaros, pues aquí está tirado de un juiz que le proporciona otra información que no teníamos. Pues en esta base de datos pues me sale, pues fijaros, este correo electrónico, este otro, vale, fijaros, como hay varias bases de datos juiz, o por lo menos estos obtuvieron esa información de juiz en otro momento y no la han actualizado, con lo cual, pues fijaros, datos históricos también son importantes. Pues me salen otros nombres de personas diferentes. Fijaros que a partir de un único nombre empiezo a obtener más información. Bueno, a lo mejor esta gente ya no trabaja aquí, pero yo no la conocía y ahora la conozco. Y me sale por aquí, bueno, pues asociados a esta organización y a este rango de direcciones IP, yo sé pues que aparece turismo.gal en este IP, que es de este rango, ¿no?
Y en este pues me aparece Galiciana y CRTVG, bla 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 bla, eoidesantiago.org, etcétera, etcétera. Esto es una fase posterior, pero ya vamos enlazando, porque a partir de una dirección IP le interesa luego saber, ¿y hay algo corriendo en esa dirección IP? Pues esta página, aparte del juiz, se ha tomado la molestia de asociar direcciones IP con nombres de dominio. Normalmente esto va a estar asociado, muchas de estas, a páginas web, ¿vale? E incluso, lo que pasa es que supongo que esta información pues será ya de pago. Me dice que en esta dirección IP donde está asociado este dominio, con lo cual ya asocio turismo.gal con el organismo Xunta, pues hay hasta 132 dominios. Es decir, en esta IP en algún momento hubo 132 nombres asociados, pues por ejemplo páginas web que ha publicado este organismo, pues en algún momento. ¿Vale? No sé si vais pillando la idea cómo a partir de un nombre voy encontrando mucha más información. Y vale, uno puede decir, bueno, pero todo esto es información en bruto. Efectivamente, es información en bruto, que luego hay que ir afinando, hay que ir investigando. De los 8.190 direcciones IP habría que ver cuáles están asociadas a equipos activos. Luego, de los equipos activos, ¿qué servicios corren? Eso es en fases posteriores. Pero bueno, el ejemplo bruto de los que pongo yo a veces, es muy difícil lanzar un misil contra un objetivo si no sabes que existe ese objetivo. Es imposible. Digo, lanzo el misil, ¿a dónde lo lanzo? Ni idea, no. Tengo que saber dónde. ¿Vale? Pues esto voy localizando posibles objetivos. Y de esto pues hay más páginas, como veis, What is my IP, bueno, pues información, pues fijaros, aquí me salen más rangos que, bueno, pues se podría investigar. Él me propone aquí rangos de direcciones /24, bueno, se podría investigar a ver quién pertenece a estas cosas, bueno, Telefónica España, bueno, cosas de este estilo. Vale, más o menos. Vale, algo muy importante. Esto que hemos hecho ahora, esto es OSINT, es algo que vamos a ver la próxima semana. Inteligencia de fuentes abiertas. Bueno, realmente inteligencia tenemos de momento poco. Es información, búsqueda de información en fuentes abiertas. Fuentes abiertas son fuentes que están accesibles al público. Y esto lo hicimos a través de sitios web. ¿Qué ventaja tienen estos sitios web? Bueno, pues que me dan información incluso enriquecida, porque se han tomado la molestia de buscar más información. ¿Qué desventajas tienen estos servicios? Primera, que para acceder a toda la información, a veces, muy habitualmente, hay que pagar, si no, no me la proporcionan. Y segundo, que algunos de estos servicios son muy volátiles, es decir, están hoy y mañana no están. ¿Vale? Entonces, mi recomendación, si tenéis que realizar investigaciones sobre un objetivo, es muy importante que os quedéis con qué datos puedo buscar y para qué busco esos datos, qué información es la que espero encontrar. Conocer las herramientas o los servicios que me pueden proporcionar esa información, pero no depender exclusivamente de un servicio porque está hoy y mañana no está. Hoy es gratis y pasado mañana es de pago y ya no lo puedo usar. Entonces eso, es más importante la metodología y tener claro qué es lo que estoy haciendo que la herramienta exacta. Porque la herramienta puede cambiar. El día de mañana desaparece Juiz y te montan otro sistema y bueno, pues tienes que adaptarte a ese sistema. Lo que hay por detrás no cambia. ¿Vale? Bueno, otro ejemplo de Juiz. Hay un servicio, os lo tengo que buscar porque yo el nombre no me acuerdo de memoria. A ver si os lo encuentro por aquí. Sí. Hay un organismo que me permite hacerle consultas utilizando Juiz
pero que me da resultados enriquecidos, ¿vale? Whois -h es para indicar a qué servidor whois le vas a hacer la pregunta, y es este, whois.themru.com. Bueno, me va a permitir obtener información de whois, pero algo enriquecida y en un formato que, si habéis trabajado el tema de herramientas básicas, vais a ver que es muy susceptible de ser procesado luego con grep, con cut, con wk. Por ejemplo, yo voy a hacer whois a este servicio y le digo pues 80 bueno, es que no me acuerdo de la IP. ¿Cuál era la IP? Esta de la consellería, de la Xunta, o de la de Telefónica. Bueno, cojo una cualquiera por aquí. Era 171, me parece, ¿no? Bueno, cojo esta. Bueno, nosotros lo hicimos con la 171, la 172 va a dar lo mismo. Vale, ¿veis? Esta información la puedes traer directamente del whois, pero bueno, ya me la da en un formato más manipulable automáticamente, ¿no? Si le pongo la opción "-v", me proporciona más información. La dirección IP, el bloque de red asignado a las tablas de rutas de internet, el país, España, el registrador, ¿no?, internacional, el RIP, el organismo que se encarga de asignar estas direcciones IP, y el nombre, en este caso, de la organización a la que pertenece. Aquí fijaros, empieza a haber cosas curiosas. Estamos de la Xunta, pero aquí me habla de Telefónica. Eso me da pie a lo mejor a pensar que hay relación, ¿vale? O que en su día la hubo. ¿Qué ventaja tiene este servicio? Bueno, si miráis la ayuda, este servicio me permite automatizar las consultas, ¿vale? Tiene un formato un poco especial, pero bueno, vais a ver que es muy sencillo. Yo lo pongo aquí, pues, por ejemplo, whois masivo.txt. Yo le puedo pasar un fichero al comando whois para que hable con ese servidor especial. Esto no lo hacen todos los servidores whois, lo hace este. Y le digo, vale, pues fichero, tiene que tener este formato. Begin, si quiero que me dé una respuesta detallada, le activo el verbose y ahora aquí le pongo direcciones IP. Vale, yo tengo por aquí unas cuantas, hago un copy-paste para ir rápido. Pero aquí yo pondría las direcciones IP que me interesa investigar sobre ellas. Y termino el fichero con env. Quien dice 6, como lo puse aquí, pueden ser 60 o las que os dé la gana. ¿Vale? Entonces tengo un ficherito que se llama whois masivo, en el que yo simplemente pues vaya, aquí me equivoqué, pues esto 2 veces. Pongo esto, que me des información de estas direcciones IP. Vale, y ahora ¿cómo le digo al programilla que funcione? Bueno, pues de esta manera, ¿vale? Es un poco extraño este comando netcat, del que ya hablaremos un montón en este curso. Hablo de whois.themru.com. Este servidor whois trabaja en el puerto 43 y le paso el ficherito de esta manera. Y cuando le dé a enter, netcat contacta con el servidor whois, le pasa mi ficherito, el servidor whois procesa línea a línea el fichero y dice, lo que quieren es preguntar por unas IPs y que dé información detallada. Y aquí me salen números de red ASR, la dirección IP por la que pregunto, el bloque de red asociado, los países, ¿no? Bueno, el código numérico el código de 2 letras del país, y aquí las empresas, ¿vale? Esto supongo que será, no sé, Turquía, no lo sé, esto habría que ver de qué país es. ¿Vale? Estados Unidos, España, etcétera, China, lo que sea. Vale, esto me permite automatizar un poco las consultas whois. Bueno,
para seguir avanzando un pelín, lo que tienes son los apuntes de base de datos, de DNS. Yo os lo ejemplifico muy rápidamente por si alguien está un poco perdido porque no lo vio en su día al estudiar el ciclo. Muy rápido, tenéis detallado en los apuntes, entonces yo voy muy al grano. Pensad que los humanos trabajamos muy bien con nombres, no con números. Vosotros plantearos llegar un día a vuestra casa y decir en la familia: a partir de ahora no nos vamos a llamar por nuestro nombre de pila, sino que nos vamos a llamar por el número del DNI que tenemos cada uno. Bueno, eso sería un sin Dios, ¿vale? Pues ya, imagínate, llamas a tu hijo, pues en vez de Mateo, pues 4567899.3.z. Digo, joder, pues no puede ser, no es viable. Los humanos no pensamos así. Pero las máquinas sí trabajan así. En Internet, aunque los humanos trabajamos con nombres, las máquinas trabajan con direcciones IP, trabajan con números. Entonces, para facilitarle el uso a los humanos, lo que se ha hecho es que los humanos asignen nombres fácilmente recordables por parte de ellos a máquinas. Y montamos un sistema para que traduzca esos nombres a lo que realmente utilizan las máquinas, que son las direcciones IP. Y ese es el sistema DNS. Simplemente hace eso: permitir a los humanos trabajar con nombres y que luego las máquinas entiendan lo que el humano quiere. Los nombres, como ya sabéis, son jerárquicos. Es decir, tú cuando ves el nombre de una máquina en Internet, vas a poder tener mucha información, ya solo con el nombre. Primera información, el top level domain, es decir, el nombre que está más a la derecha, es el primero, y eso tiene normalmente implicaciones de asignación geográfica, dominios geográficos por países, o dominios que no son de asignación geográfica, pero que sí te pueden dar información de su uso. Los .com para uso comercial, los .edu para uso educativo, los .org para organizaciones no gubernamentales, los .es España, los .fr Francia, etcétera, etcétera. Una vez que pasas del top level domain, llegas al segundo nivel. Y este es el nombre asociado a la organización, en este caso Xunta, Mundo-R, pues el operador R, El País, el periódico El País. Luego pueden venir más subdominios, es decir, más nombres, que pueden ser nombres de una máquina. 3W es una máquina que se llama 3W dentro de la organización Xunta del país España. O puedes tener, esto ya depende de cada organización, tu organización dividida en subdominios, es decir, como secciones, por ejemplo, función. ¿Vale? Esto no tiene por qué ser verdad, pero imaginaros que la Xunta es muy grande y dice, bueno, todo lo que tenga que ver con educación, le pongo el sufijo edu. Pues esto sería un ordenador que se llama 3W, que está en una sección de educación de este organismo, ¿vale? Entonces, viendo el nombre, podemos saber muchas cosas. Podemos saber o deducir cosas de cómo está organizado internamente una entidad, un organismo. Podemos saber, viendo el nombre del PC, el uso que se le da a ese PC, porque hay convenios, hay estándar. Sin deciros yo nada a vosotros, ¿cómo podéis acceder a la página web del San Clemente? www.iesanclemente.net. ¿Por qué? Porque internamente tenemos asumido que los servidores web están con el nombre 3W. Es un convenio, pero no es obligatorio. Yo a mi servidor web le puedo llamar Pepito, y la gente que quiera ver mi página web tiene que poner Pepito, el nombre de dominio de manuel.com. Bien, pues es poco probable que la gente vaya a mi servidor web por ese nombre, porque me lo he sacado yo de la manga. Todo el mundo va a poner 3W, pero le podéis poner el nombre que queráis. Pero yo os digo, por convenio se suelen utilizar unos nombres, entonces viendo el nombre ya puedes deducir muchas veces la función, la misión de ese equipo en la organización. FTP punto lo que sea, coño, un servidor de archivos. Backup punto lo que sea, un servidor de copias de seguridad. DC, Domain Controller. DC1, DC2,
pues DC2 quiere decir que eres un controlador de dominio, el número 2, pues seguramente hay el número 1, o puede incluso que haya el número 3, no tienes uno, tienes varios. Mail 1, servidor de correo electrónico, ¿vale? Bueno, os lo pongo también muy rápido, lo tenéis explicado en los apuntes. El DNS utiliza normalmente UDP, no siempre utiliza UDP, a veces utiliza TCP en consultas especialmente grandes. Se basa en un sistema de pregunta-respuesta donde hay un cliente que lanza preguntas. Típicamente un cliente DNS le lanza una pregunta a un servidor DNS que él tiene configurado en el equipo. Y es este servidor DNS el que se encarga de ir a Internet y lanzar preguntitas sucesivas hasta conseguir descubrir la dirección IP de la máquina por la que se le preguntó. Y una vez que tiene la respuesta, la devuelve al cliente, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de recopilación de información con el DNS, uno puede decir que está, en función de cómo lo hagas, en recopilación activa o recopilación pasiva. La recopilación pasiva consistiría en que yo utilice un intermediario para recopilar esa información, de forma que en los registros de mi organización objetivo quien aparece es el intermediario, pero no yo. Y el intermediario puede ser un servidor DNS público como los de Google. Entonces, ¿quién le está preguntando cosas raras a la organización? Google, no yo. O también, y esto lo haremos en un rato, podemos hacer consultas directamente a los servidores DNS de la organización, de forma que soy yo el que contacta con la organización, y eso sería una recopilación activa porque yo interactúo directamente con los servidores de la organización, ¿vale? Bien, bueno, ejemplos. Los más sencillos que tenéis por ahí un poco ejemplificados en los apuntes. Yo quiero saber cuál es la dirección IP de una máquina. Pues el comando host, tenéis el comando nslookup, esto sobre todo si trabajáis en Windows, es lo que hay. También tenéis el comando dig. Bueno, tenéis un montón de comandos, ¿vale? Usad el que os dé la gana, ¿vale? A la hora de hacerme los ejercicios, las tareas o el examen, o en el día de mañana en el trabajo, usar el que os dé la gana. Lo que hacéis con el host lo podéis hacer con el nslookup y con el dig. Utilizar el que más os convenga, el que más os guste, ¿vale? Yo normalmente suelo utilizar el host, bueno, por manía. Hay mucha gente que utiliza el dig, el DIG, porque es muy potente también. Una cosa muy importante a la hora de buscar información sobre un equipo, ¿vale? Es que tú preguntas por un nombre y te devuelven una dirección IP. Bueno, en este caso yo estoy dentro de la organización interna de la Junta del centro y me está dando una dirección IP privada, ¿vale? Si lo hacéis con un equipo que está en internet de verdad y no dentro de mi organización privada, pues os salen direcciones IP públicas, ¿de acuerdo? Bueno, algo muy interesante. La información que yo puedo sacar, y aquí os pongo los apuntes, de un servidor DNS no es solamente la dirección IP asignada a un nombre. Yo puedo sacar más información. Y esto hay un estándar que recoge qué tipo de información guardan los servidores DNS y que tú le puedes preguntar. Los servidores DNS guardan información en lo que se conoce técnicamente como registro de recursos, que vienen a ser entradas en ficheros de texto o en el asistente de Microsoft, ¿no? En la pantallita del formulario de Marras, donde yo puedo, por ejemplo, especificar información de quién gestiona este dominio, registro SOA. Yo puedo dar información de cuáles son los servidores de correo electrónico que van a recibir el email de esta organización, registros MX. Incluso puedo decir cuáles son las máquinas autorizadas para enviar correos desde esta organización, el SPF, Sender Policy Framework. Yo puedo decir qué servidores DNS son los que van a responder a preguntas de este dominio, registros NS, registros HINFO de información adicional sobre un equipo, registros RP de personas responsables de una zona DNS, localización geográfica, incluso registros TXT. Hay un mogollón de registros y hay más de los que yo os puse en los apuntes.
Todos esos registros de recursos sirven para proporcionar información que se puede consultar con el protocolo DNS. Aunque lo tradicional es esto, te doy un nombre y me das la dirección IP, IP versión 4 o IP versión 6, hay más cosas. Y esas otras cosas son minas de oro, ¿vale? ¿Qué servidores DNS tiene, por ejemplo, mundo-r.com? Pues simplemente le hago una consulta DNS preguntando por los registros de tipo NS y me dice, por los servidores DNS de mundo-r.com son estos. Seguramente los tenga externalizados. ¿Y los de la Xunta cuáles eran? Pues son estos, ¿vale? Y así podéis seguir haciendo búsquedas. Oye, ¿y servidores de correo electrónico dispuestos a recibir correos electrónicos de Mundo R? Hay este. Y si fuese cisco.com, pues ya no tiene uno, tiene tres. Y uno puede decir, Manuel, ¿y para qué me interesa saber los servidores de correo electrónico de una organización? Porque son potenciales objetivos de tu auditoría. Todo depende de lo que os hayan contratado. O si eres un malo, un atacante, son potenciales objetivos. ¿Para qué me interesa saber los servidores de correo electrónico? Los servidores de correo electrónico corren software. El software corre en un sistema operativo. El software puede estar mal configurado o puede estar obsoleto. Versiones con vulnerabilidades que son explotables. Una posible vía de entrada. Los servidores de correo electrónico reciben correo electrónico de la organización. Se pueden utilizar para enumerar cuentas de usuario de la organización. A partir de uno de estos yo puedo llegar a descubrir nombres de usuario de la organización que me pueden valer para etapas posteriores de mi auditoría o de un ataque en el caso de uno de los malos. ¿Qué más puedo hacer con los DNS? Bueno, pues una consulta que es poco habitual, que los registros de tipo SOA solamente le interesan a servidores DNS y a los malos, ¿vale? ¿Qué es un registro de tipo SOA? Me da información acerca del dominio y me dice, de los 2, 3, 4 servidores DNS obligatorios que gestionan un dominio, el principal es este. Este se supone que es el más importante. Me da una dirección de correo electrónico que, aunque no tiene arroba, este punto se considera como una arroba. Pues he descubierto una dirección de correo electrónico, ¿vale? Y luego por aquí me salen numeritos, que básicamente el más importante es este, que es el número de serie del archivo de zona, es decir, el número de serie de la base de datos de este dominio. ¿Por qué ponen esto? Bueno, pues os lo explico. Porque tú puedes tener varios servidores DNS gestionando este dominio, se supone que hay uno principal y el resto clonan la información, ¿vale? Pero los puedes tener, si lo has configurado mal, desincronizados. Es decir, tienen distinto número de serie, con lo cual en uno puede haber una información y en otro puede haber otra. Sería interesante investigarlos para ver qué información es la diferente. ¿Vale? Nuevas máquinas que se añadieron o máquinas que has querido ocultar y las has sacado. Vale, hay un dominio muy especial que os lo puse en los apuntes y es el dominio recomendado para que hagáis pruebas, que es el dominio zonetransfer.me. Es un dominio muy especial porque está en posesión de un auditor, de un experto en ciberseguridad, que ha creado este dominio para poder hacerle consultas especiales que en otros dominios no van a funcionar si funcionan es que están mal configurados, pero que sí van a mosquear a los propietarios del dominio. Ahora os lo explico. Y además ha creado un montón de entradas de registro de recursos para que la gente, los que estamos aprendiendo seguridad, podamos entrenar. ¿Cuántos servidores DNS gestionan zonetransfer.me? Lo gestionan 2. Se llaman de esta manera. Bien, esto es perfectamente legal. Tú tienes un dominio y resulta que los servidores DNS pues tienen nombres de otro sitio. Bueno, pues lo habré subcontratado, me da igual. ¿Puedo consultar los servidores de correo de este dominio? Por supuesto, host-t mx. Y aquí uno puede decidir, bueno, ¿quién me está gestionando el correo electrónico de zonetransfer.me?
Google. Pues bien, pues a lo mejor uno coge y dice, bien, pues servidores de correo electrónico lo gestiona Google, esto estará súper securizado, ya paso de este servicio, no me interesa perder el tiempo con esto. ¿Vale? Bien. Registro SOA. Bueno, hay una opción que es el "-c" mayúscula, que me permite hacer la consulta de los registros SOA a todos los servidores DNS de un dominio de golpe, en vez de tener que ir uno a uno. Y aquí pues puedo comparar si hay información diferente. El administrador del dominio es el mismo, robin@digininja. Los números de serie son los mismos. Esto quiere decir que este servidor y este, que se encargan de este dominio, están perfectamente sincronizados, tienen la misma información. No voy a encontrar discrepancias. ¿Puedo preguntar cositas a Zone Transfer Me? Sí, hombre, puedes coger y decir, oye, hay una máquina que se llama www.zonetransferme. Sí. Oye, ¿y habrá una máquina que se llama Mail? Me dice que no. ¿Y Mail 1? Y me dice que no. Bueno, ¿y SIP de telefonía IP? Me dice, bueno, aquí me salió en blanco. Cosa rara, habría que investigar más. Pero yo puedo empezar a hacer consultas de estas. Entonces aquí ya entramos en una cosa que tenéis en los apuntes, que es ataques de fuerza bruta. Bueno, ¿qué es un ataque de fuerza bruta DNS? Bueno, escribo, es muy sencillo. Yo os lo pongo aquí con un ejemplo, como el de los apuntes, para que lo veáis funcionando. Y esto que pongo en este ejemplo nos vale para cualquier tipo de ataque de fuerza bruta el resto del curso. Básicamente consiste en que yo tengo uno o varios ficheros con información y voy a coger una herramienta y voy a ir cotejando línea a línea para ver si el contenido de esa línea me devuelve alguna información. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a preguntar por www. Oye, dame la IP de este nombre. Si existe, obtengo la dirección IP y descubro que hay una máquina que se llama de esa manera. Te doy este nombre a continuación y así una tras otra, ¿vale? Bueno, como tenéis en los apuntes, bueno, este es un método de fuerza bruta muy cutre, pero para pillar el concepto se pilla perfectamente. Vale, aquí tengo que cambiar el nombre. Creo que le puse DNS brute, ¿no? Me parece. Simplemente esto es un comando que me va a leer el fichero, me lo recorre línea a línea y luego le hace un host por www2, mail, mail 1, mail 2, y aquí descubro pues que hay un equipo que se llama www, otro que se llama email, otro que se llama office y otro que se llama VPN. Y las direcciones IP. He descubierto varios objetivos. Vale, evidentemente, como tenéis en los apuntes, los ataques de fuerza bruta son tan buenos como bueno es tu diccionario. Mi diccionario era pequeñito, pero tenéis en Kali Linux toda una serie de diccionarios, todo depende de lo que tengáis instalados, US Share Word List, y aquí tenéis ya un montón de diccionarios. Os pongo unos apuntes, bueno, pues una salida de estos, y podéis coger cualquiera de ellos que tienen, los que están específicos para DNS, un montón de nombres de máquinas, y entonces pues es un ataque de fuerza bruta. Yo empiezo a preguntar, pumba, pumba, y uno, y otro, y otro. Y cuando obtengo respuesta, pues descubro la existencia de una posible máquina, ¿vale? Bien, más cosillas. Aunque este es un ataque de fuerza bruta un poco casero, se entiende el funcionamiento. Hay una consulta muy especial que tenéis recogida en los apuntes, que es el concepto de transferencia de zona, ¿vale? Normalmente se abrevia con AXFR, es transferencia de zona. Bueno, esto es abusar del funcionamiento del DNS en el siguiente sentido. Como yo os dije, los servidores DNS, hay un servidor principal, que es el que tiene la información actualizada en todo momento. Y luego hay varios servidores secundarios, lo que los llaman esclavos, que contactan con el principal y se descargan una copia de la base de datos DNS para tener la versión actualizada. ¿Vale? Esa transferencia de información entre los secundarios y más bien entre el primario, entre el principal y los secundarios, técnicamente se conoce como transferencia de zona.
y hay una transferencia de zona total, que se abrevia con AXFR, donde los secundarios contactan con el servidor principal y le dicen: oye, mándame la base de datos entera que tengas sobre el DNS. Y coge el servidor principal y dice: ahí os va, pumba, y le envía todos los registros. De forma que el servidor secundario recibe toda la base de datos, la carga, y a partir de ahí puede atender a los clientes con la misma información que el primario. Están sincronizados. Es el estándar DNS, eso no es algo especial, lo impone el estándar DNS. La transferencia de zona implica comunicaciones a nivel de red utilizando el protocolo TCP, no el UDP. Usan el TCP porque la transferencia de zona implica mucha información que no cabe en un mensaje UDP normal. Bien. ¿Se puede hacer preguntas a un servidor DNS de hazme una transferencia de zona? La respuesta es sí. Cada comando tiene su sintaxis, yo os lo voy a enseñar con el host. Y aquí, bueno, me falta un dato. Normalmente las transferencias de zona hay que hacerlas haciéndole la pregunta a los servidores principales del dominio, los que gestionan ese dominio, no con intermediarios. Entonces yo ya descubrí los servidores de ese dominio y procedo a la transferencia de zona. La solicitud, le digo host-LA, es decir, descárgate toda la zona, simulo una transferencia de zona y luego ahora le pregunto a un servidor DNS. Le doy a Enter, perdón, tengo que poner aquí el dominio, me equivoqué yo aquí, stonetransfer.me, quiero hacer una transferencia de zona del dominio y te pregunto a ti. Le doy a Enter y aquí me funciona. Bien, esto no es normal, ¿vale? Si os lo voy a poner aquí un ejemplo. Bueno, voy a cabrear algunos. Por ejemplo, cisco.com y digo host-LA de cisco.com. Quiero hacer una transferencia de zona de dominio cisco.com y le pregunto a este servidor. Esto es lo más normal. No te permito hacer este tipo de consultas. ¿Por qué? Porque tú no eres un servidor de mi organización. Entonces, si tú quieres saber el nombre, pero si quieres saber la dirección IP de una máquina de este dominio de Cisco, me haces una consulta normal preguntando por el nombre de esa máquina, no por todas las de mi organización, ¿vale? Entonces las transferencias de zona suelen estar bloqueadas, porque si funcionan, pues con un único comando ya prescindo de la fuerza bruta, ya paso de la fuerza bruta. Con un único comando obtengo toda la información. Ya os digo, ZoneTransferMe está especialmente diseñado para que se puedan hacer, pero a veces administradores de red configuran mal sus servidores DNS y dejan las transferencias de zona abiertas. Es un fallo de seguridad, ¿vale? Y vosotros, si lo descubrís, os descargáis toda la información. Esto es un caso real. Lo que pasa es que yo creo que ahora, ya desde hace años, ya lo tienen bien configurado. Había un organismo holandés y un día, pues bueno, esto que te pones a hacer pruebas, y este organismo holandés tenía los servidores DNS gestionados por 3 máquinas distintas. Alguna que no era de su organización, era de otra organización. Esto es muy habitual. Se ponen de acuerdo varias organizaciones y dices, bueno, yo monto en mi organización 1 o 2 servidores DNS y luego de respaldo monto en una ubicación geográfica diferente en la sede de otra organización otro que gestiona mi dominio, porque si tengo un problema yo, el otro sigue funcionando y está en otro sitio y bueno, no se va a ir la luz en 2 sitios, en 2 países distintos al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, el servidor DNS que estaba en vez de en Holanda, pues en Checoslovaquia, tenía un administrador. Bueno, pues el checoslovaco lo hizo mal. Los servidores DNS de Holanda no permitían las transferencias de zona, pero el de Checoslovaquia sí. Y al hacer una transferencia de zona, pues de repente te encontrabas pues con 20.000 registros DNS de una organización. ¿Tu organización va a ser más insegura porque yo haya conseguido hacer una transferencia de zona? No. La seguridad de tus máquinas no depende de que yo conozca su existencia. Pero es que de un plumazo he descubierto toda la infraestructura de tu organización. Me he ahorrado un montón de trabajo y he descubierto cosas que a lo mejor no debería haber descubierto, ¿vale?
Bueno, en el caso de DigiNinja ya está todo preparado. Moraleja de lo que acabo de decir: si la transferencia de zona no me funciona con el primer servidor DNS, hazlo con el segundo. Es decir, yo cogería y diría, bueno, con este no me funcionó, pues pruebo con este. Mala suerte, pues pruebo con este. Y así con todos. Y si el administrador lo hizo bien, en todos me va a fallar. Si lo hizo mal, en uno me va a encontrar la salida, ¿vale? ¿Qué información tengo aquí? Bueno, pues los servidores DNS, los servidores de correo electrónico, y luego DigiNinja, el chaval este, puso pues información para que veáis que puede existir en los servidores DNS. La recomendación es que no exista, ¿vale? Por lo que os pongo en los apuntes, os pongo ahora. Una máquina que se llama 3W Zone Transfer Me tiene un registro de tipo A, es decir, está asociado a esta dirección IP, legítimo. Para esto existe el DNS. Una que se llama VPN, legítimo. Para eso existe el DNS. A veces a las máquinas se le ponen motes, alias, lo que se llama canonical name o CNAME. Bueno, pues hay una máquina que se llama testing y realmente es un alias para 3W Zone Transfer Me en cristiano. Cuando alguien pregunte por 3W o por testing, termina aquí. Y uno dice, ¿para qué narices le has puesto dos nombres? Bueno, porque a lo mejor en este servidor corre una aplicación web en producción visible para los usuarios en un nombre conocido por todos, pero en ese mismo servidor web tengo un dominio de pruebas, testing, donde pongo una aplicación en pruebas para testearla, pero que no está en principio pensada para estar al público. Porque ni Dios va a ir a un servidor web poniendo testing. Lo que sea. Ese nombre lo sé yo y mis desarrolladores. Pero si alguien te hace una transferencia de zona, un ataque de fuerza bruta y te lo descubre, ha descubierto un posible objetivo, un dominio alojado en ese servidor, ¿vale? Bien, esto es legítimo. El CNAME, los registros de tipo A, los de 4As para IPs V6 se utilizan muchísimo. Lo que ya no es tan habitual son cosas como estas. A ver, que por aquí alguna. Lock, pero lo permite el estándar. Lock es de localización y aquí te pone una ubicación geográfica, unas coordenadas geográficas. Bueno, esto normalmente se hace para indicar ubicación geográfica de oficinas. ¿Es un dato que debería estar en el DNS? Bueno, yo creo que no, pero en su día el estándar lo recogió. Si tú me pones esto, voy a Google Maps o voy a una aplicación que me traslada las coordenadas a un mapa y descubro la ubicación de una sede tuya. Otra cosa que tampoco se suele o no se debe poner, los registros de hinfo. Hinfo sirve para indicar información adicional sobre un nombre de dominio. Típicamente hay gente que lo utiliza para decir el modelo de equipo asociado a un servidor, ¿vale? Yo me encontré en el archivo aquel de transferencia de zona, que a ver, bueno, un día si lo recupero de donde lo guardé os lo enseño. Me ponía 3w, el dominio que era, in a y la dirección IP, y acto seguido me ponía 3w, lo que sea, hinfo, y me ponía pues Sunblade modelo no sé qué. Dices tú, ostras, o sea, me estás diciendo el sistema operativo que corre en esa máquina. Y en otra pues te decía lab01, el dominio que sea, in a la dirección IP pública, y luego a continuación me pone un registro de hinfo que me pone a Windows XP. Dices tú, cojonudo, o sea, me estás diciendo el sistema operativo que corre la máquina. ¿Eso lo necesitaba yo? No. Yo para acceder a un equipo, a un servicio, no necesito saber qué sistema operativo corre, ¿vale? ¿Es más insegura esa máquina? No tiene por qué, pero es información que yo puedo, no sé si me explico, yo puedo vivir sin conocerla y seguir accediendo al servicio de esa máquina. Me estás dando demasiada información, ¿vale? O incluso nombres de personas, el usuario de esa máquina. Yo no necesito saber quién es el propietario de ese PC del laboratorio 1, ¿vale? También aparecen a veces registros de tipo TXT, donde, y esto es legal, se ponen nombres o se pone texto. Hay alguno que sí es
muy utilizado a día de hoy, a ver si lo encuentro, incluso creo que os lo puse en los apuntes. Este pone Acme Challenge int.txt y aquí un churro. Vale, esto, y con esto ya voy acabando para no pasarme de la hora. Se utiliza mucho para certificados digitales. Si yo quiero tener un sitio web con un certificado digital y poder utilizar el HTTPS y que los navegadores de mis usuarios no les hagan mensajes de sitio desconocido, peligro, lo que sea, lo que tengo que comprar o conseguir son certificados que el navegador reconozca como válidos, y para eso hay entidades de certificación que me los venden o incluso que me los generan de forma gratuita, y ese proceso se puede automatizar. Es decir, yo puedo coger y decir, bueno, yo quiero comprar un certificado digital o quiero que me generes un certificado digital para este dominio porque yo lo voy a guardar en esta máquina, y para verificar que tú eres el legítimo propietario de ese dominio, de esa máquina, la entidad certificadora me va a decir, tienes que demostrar que tú eres tú. Eso hay muchas formas de hacerlo. La más rápida, sencilla, no es la más estricta, es que tú demuestres que eres el propietario de esa máquina. ¿Y cómo lo demuestras? Pues poniendo algo en esa máquina o en el DNS de tu dominio que solamente lo puedes hacer tú, porque eres el propietario de esa máquina o el propietario de ese dominio. Y esta es una forma de hacerlo. Te dicen, ¿quieres el certificado digital? Vale, pues me tienes que meter en tu zona DNS un registro de tipo TXT con este contenido y este nombre. Y cuando lo tengas, yo le voy a hacer una consulta DNS a tu dominio y voy a comprobar si eso está. Porque si está, realmente compruebo que tú eres el administrador del dominio y entonces te genero el certificado. ¿Vale? Entonces eso puede ser normal. Los registros de tipo TXT también, bueno, se pueden utilizar para poner chorradas, ¿vale? Pero también a veces se utilizan como lugar de almacenamiento de payloads, es decir, de cargas maliciosas a las que tú, una vez que has accedido o asaltado una máquina, contactas con el servidor DNS preguntando por ese registro y te puedes bajar código para ejecutar dentro del equipo víctima. Solo hace algún tipo de malware, ¿vale? Bueno, y con esto ya acabo definitivamente. Lo tenéis en los apuntes y es un error garrafal a la hora de configurar un servidor DNS y es una mina para los atacantes. Hay organizaciones que tienen nombres de máquinas expuestas al público con direcciones IP públicas y luego tienen un sistema de nombres de máquinas internas con direccionamiento IP privado, inaccesible desde Internet. Esos nombres internos y externos, direcciones públicas privadas, pueden convivir en el mismo servidor DNS. ¿Qué problema hay? Que no deberían convivir. Alguien de fuera no debería preguntar por un nombre de una máquina interna y obtener la dirección IP privada de esa máquina interna. Esa máquina es inaccesible, sí, pero consultando por esos nombres yo puedo descubrir el direccionamiento interno de tu organización, máquinas internas de tu organización y posibles funciones de esas máquinas internas, lo cual le va a facilitar mucho el día de mañana si consigue entrar en la organización, porque ya tiene una idea de lo que hay. Y DigiNinja metió esto. Hay un dominio interno, internal zone transfer me, asociado a estos dos servidores DNS con estas direcciones IP, y esto de interna, si le hacéis una consulta, yo también le voy a hacer una transferencia de zona del dominio interno preguntándole a este servidor DNS, vais a descubrir que está mal configurado, primero porque permite transferencia de zona y segundo porque me está revelando, fijaros en las direcciones, me está revelando nombres de máquinas de la red interna de la organización. Entonces yo de repente estoy fuera, estoy recopilando información tuya y sé que en tu red interna tienes una máquina que se llama Cisco 1, Cisco 2, que tienen estas IPs. Bueno, si son máquinas de nombre Cisco, seguramente tengan que ver con routers, switches o firewalls. Tengo una que se llama DC, DC es Domain Controller. Esto estás corriendo un Active Directory
y este es el controlador de dominio, y he descubierto tu IP. Tienes una máquina que se llama FileShare, servidor de archivos, pues a lo mejor es un servidor de archivos compartidos, y conozco su IP interna. Mail internal, Zone Transfer Me, hay un servidor de correo electrónico interno. Esta información es útil para la gente de dentro de tu organización, que necesita traducir estos nombres a estas IPs privadas. Gente que está fuera no debe ver esto, porque si ve esto, está haciendo un mapa de tu organización interna. ¿Vale? ¿Sigue siendo más insegura tu organización? No, la seguridad de estos equipos no debe depender de que tú conozcas su existencia. Pero ojito, el malo no sabía a dónde apuntar el misil, ahora sabe dónde apuntar el misil. Y si consigue entrar en tu organización, ya sabe dónde apuntar muchos misiles. ¿De acuerdo? Bueno, ya para acabar, tenéis en los apuntes, hacer las prácticas, los ejemplos, una herramienta que DNS Recon, que automatiza el proceso de ataque de fuerza bruta y de transferencias de zona. Tiene distintas modalidades de ejecución que tiene recogidas en los apuntes, y esto es una alternativa rápida a los comandos host-la, host-t- lo que sea, ¿vale? Funciona muy bien, luego os puede gustar más o menos la salida, le podéis personalizar los ataques de fuerza bruta con diccionarios, y bueno, es interesante, ¿vale? Bueno, no me lío más, si tenéis dudas me preguntáis, y si no, pues continuamos el próximo día.